Hola chicos, sean todos bienvenidos el día de hoy. Les habla su querido amigo Mex Science Time. El día de hoy estaremos hablando de anatomía general en base al sistema cardiovascular. Espero que todo lo que le vaya a decir sea de su agrado y muy útil, la verdad. Por favor, les pediría que se suscriban al canal y activen las campanitas de notificaciones y le den like a este video y lo compartan con sus amigos, que estaremos subiendo contenido. ¿Qué estaremos hablando del sistema cardiovascular en cuanto a su anatomía general? Daremos a conocer datos del pericardio, el mediastino. Del corazón, vamos a hablar generalidades, configuración externa e interna y su irrigación, la propia irrigación que tiene el corazón. Para luego proceder a hablar de los grandes vasos en cuanto al sistema arterial, la aorta. Posteriormente, hablar dichamente del sistema arterial. Y continuaremos hablando de grandes vasos, ahora en base al sistema venoso, con las venas cava superior e inferior. Y posteriormente el sistema venoso. Y como siempre, al final estoy dando sus bibliografías para que ustedes puedan reforzar conocimiento. Comencemos. ¿Qué es el pericardio? El pericardio es un saco fibroso que envuelve al corazón y a los grandes vasos, ya sean originarios del corazón, ¿qué quiere decir? Que salen del corazón o que desembocan en este, que llegan a él. Como es el caso de la aorta, que se origina en el corazón, y de la vena cava superior, que desemboca. El pericardio presenta dos porciones, una externa, que se conoce como pericardio fibroso, y una interna, que se conoce como pericardio seroso. El pericardio fibroso tiene una altura de 12 centímetros con una amplitud de 14 o 15 centímetros. Es variable. Tiene la forma de un cono hueco con base inferior y de atrás hacia adelante es aplanado. Presenta dos caras, una anterior que presenta dos porciones, retropulmonar que abarca los pulmones y extrapulmonar que más que todo se ubica en la parte media, podríamos decir. Y presenta una cara posterior que se relaciona con los órganos del mediastino posterior. Luego estaremos viendo cuáles son los órganos de dicho mediastino. Y presenta bordes que se mantienen en contacto con la pleura mediastínica. El pericardio seroso presenta dos hojas. Como toda serosa, presenta dos hojas, una parietal y una visceral. La parietal, esta se adosa al pericardio fibroso. ¿Qué quiere decir? Supongamos que este es mi pericardio fibroso. Entonces, mi hoja parietal va a estar en íntimo contacto con el pericardio fibroso. Y mi hoja visceral va a estar en contacto, chicos, con el corazón. Íntimamente en contacto con el corazón, excepto donde pasan las arterias o los vasos sanguíneos del corazón. Ahí no se va a encontrar íntimamente en contacto con el corazón, sino con los vasos sanguíneos que irrigan al corazón. La hoja visceral debemos saber que presenta o tapiza los ventrículos uniformemente. Pero en las aurículas esta disposición va a cambiar, porque esta va a tapizar en su parte posterior, anterior y lateral, abarcando consigo ciertas estructuras. Esto debemos tenerlo en cuenta. Y debemos saber también de que el pericardio seroso, la hoja visceral del pericardio seroso es lisa, excepto en el pliegue preaórtico. ¿Qué quiere decir? Antes de la aorta, por el mismo nombre lo dice, o el pliegue vestigial. ¿Qué quiere decir? En la parte posterior de la aurícula izquierda. Y también debo decirles algo. Entre la hoja parietal y la hoja visceral existe un espacio que se conoce como cavidad pericárdica. En ese espacio existe o se lubrica el líquido pericárdico, que eso permite que el corazón se deslice y con mayor facilidad sobre las estructuras que los rodean, evitando daños hacia este y hacia la otra estructura, también debemos saber. Y además de que facilita los movimientos o la fisiología del corazón, facilita la sístole, facilita la diástole. Pero, además de eso, debemos saber que el pericardio tiene medios de fijación, como son los ligamentos vértebro-pericárdicos. ¿Qué quiere decir? Que son ligamentos que parten de la cara anterior de los cuerpos de las vértebras torácicas o dorsales, como le gusten decir,
hacia el vértice del pericardio. También tenemos ligamentos externos pericárdicos, son dos, uno superior y uno inferior. El superior viene de la cara anterior del pericardio, como les decía anteriormente, el pericardio presenta la cara anterior y la cara posterior. La cara anterior hacia el primer cartílago costal, el ligamento externo pericárdico superior, y el ligamento externo pericárdico inferior de la parte anterior hacia el apéndice cifoide. Y presenta también lo que son el ligamento freno pericárdico, que estos son tres. Uno anterior, que se encuentra unido directamente al diafragma, porque sí, el pericardio se encuentra unido al diafragma literalmente. Pero lo que quiero darle a entender es que este anterior permite que existen unas fibras que hacen que se una directamente el pericardio con el diafragma en su parte anterior. Y presentan también ligamentos laterales, que vienen de los centros frénicos o del centro ligamento del diafragma hacia los lados del pericardio. Ahora pasaremos a hablar del mediastino. ¿Qué es el mediastínico? El mediastino. ¿Qué es el mediastino? Es un espacio torácico ubicado entre ambos sacos pulmonares e incluye la pleura mediastínica. Se extiende desde la cara anterior de la columna, la cara posterior del esternón, el diafragma inferiormente y la abertura superior del tórax. Esos son los límites del mediastino. Ahora debemos saber que este se divide en mediastino superior y mediastino inferior, que este a su vez se subdivide en mediastino anterior, medio y posterior. ¿Cómo vamos a ver cuál es el anterior, cuál es el medio, cuál es el posterior? El pericardio lo divide. Si está antes del pericardio, es anterior. Si está dentro del pericardio, es medio. Si está después del pericardio, es posterior. Así que desde diciendo esto, ya cada quien se va haciendo una idea de qué órganos o qué estructura podemos encontrar. Muchos toman en cuenta de que el mediastino, el corazón, envuelto por el pericardio, nos sirve para dividir el mediastino superior del mediastino inferior. Pero también debemos darnos cuenta de que existe un plano horizontal que divide el mediastino. Este se ubica desde el ángulo de Lewis o el ángulo del esternón, que es la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, hasta el disco intervertebral T4-T5. Es decir, el disco intervertebral que se encuentra entre la vértebra torácica 4 y la vértebra torácica 5. Y aquí les dejo un cuadrito sobre los límites del mediastino, que eran lo que les estaba diciendo anteriormente, pero para que ustedes puedan estudiar de una manera más sencilla. Hablando un poco del mediastino superior, como le decimos, es que se encuentra arriba del plano horizontal entre el ángulo de Lewis y el disco intervertebral T4-T5, arriba del corazón. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, debemos saber que en los niños existe el timo, el órgano, el timos, en los niños, y en los adultos deja de existir o pueden quedar tejidos remanentes de este. Y lo podemos encontrar en el mediastino superior. Además de encontrar, lógico, tejido adiposo y el esófago y la tráquea, que debemos saber que estos no se originan inmediatamente detrás del corazón, sino que ya vienen desde arriba, vienen formando desde faringe, naringe y sucesivamente. Ya saben que después de ellos viene el esófago y la tráquea. Existe algo en el mediastino superior que se conoce como triángulo tímico. ¿Qué quiere decir? Que es un triángulo con base superior y vértice inferior que corresponde al timo. Así que no se olviden de esto. En cuanto al contenido vascular, encontramos lo que son arterias torácicas internas o mamarias, como le gustan decir, y sus venas homónimas. Las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, la porción superior de la vena cava superior, el arco de la aorta y sus ramas, como son el tronco brachiocefálico, la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. Artenas y venas pericardiofrénicas. Ojo, quiero recalcar, sí, pericardiofrénica. ¿Qué quiere decir? Pericardio y diafragma. Que vienen desde ahí. El nombre lo pueden recibir la estructura. A ver, ¿cómo explicárselo bien? Para que me entiendan. A ver, el nombre a veces se le puede dar que va hacia una estructura. Es decir, puede ser que no, porque no me nace, podríamos decir directamente del pericardio o del diafragma, no se le llamará así. No, se le llama así
aún en su recorrido, hasta cierto punto que ya están los límites establecidos según la nomenclatura anatómica o la terminología anatómica, que se llama de otra manera. Y lo vamos a estar viendo un poco cuando entremos al sistema arterial para que me entiendan un poco mejor. Y la vena intercostal superior. En cuanto a la inervación o el contenido nervioso que podemos encontrar, tenemos obviamente los nervios vagos, derecho e izquierdo, nervio laringo recurrente izquierdo, los nervios cardíacos, y si hay nervios cardíacos significa que debe estar el plexo cardíaco, los troncos simpáticos y los nervios intercostales. Y en cuanto al contenido linfático, el conducto torácico, que es el vaso linfático de mayor tamaño, los troncos broncomediastínicos, nódulos linfáticos paratraqueales, brachiocefálicos y traqueobronquiales. Ya vieron, traqueobronquiales, la tráquea y los bronquios, brachiocefálicos, paratraqueales, junto a la tráquea, para que no se le olviden y jueguen con las palabras para que se le haga un poco más fácil. En cuanto al mediastino anterior, es decir, ya pasamos ahora al mediastino inferior, pero como sabemos que se subdivide en anterior, medio y posterior, hablaremos específicamente de cada uno de ellos. ¿Qué encontramos en el mediastino anterior? Es decir, aquí. Entonces, esta partecita que le estoy encerrando, eso es el mediastino anterior. ¿Qué podemos encontrar? Tejido conectivo, fijo. Los ligamentos externos pericárdicos, por lógico, el superior y el inferior, porque van del pericardio hacia el esternón. Obviamente el primero es el cartílago costal y el segundo hacia el inferior, obviamente al sifoides, al apéndice, al apófisis sifoide o al proceso sifoideo. También encontramos la fascia endotorácica, los músculos transversos del abdomen y en algunos casos puede ser que el triángulo tímico se sobrepase y el vértice se extienda hacia el mediastino anterior. En cuanto al contenido vascular, la arteria torácica interna, ramas mediastínicas y tímicas, venas torácica interna, mediastínicas, tímicas y pericárdicas. Entonces, ustedes viendo, solo con ver qué estructuras van ahí, ya se van dando la idea de cómo se va a llamar el contenido vascular que hay ahí y se les va a hacer un poco más fácil aprendérselo. Y obviamente, si estamos hablando que eso está ante el pericardio, los nodos pericárdicos y paraesternales. Significa cerca del esternón. En cuanto al mediastino medio, les decía yo que se encuentra dentro del pericardio. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro del pericardio? Obviamente el corazón. Y el pericardio también se toma en cuenta. Porción ascendente de la aorta, porque el pericardio cubre la porción ascendente de la aorta o el seno aórtico. La porción inferior de la vena cava superior, porque esta desemboca en el corazón. El tronco pulmonar, porque también nace del corazón. Arterias y venas pulmonares también, porque van al corazón, y nacen y van al corazón. Y arterias y venas pericardiofrénicas. Ya vieron, continúan aquí las pericardiofrénicas. Lo podemos encontrar en mediastino superior y en mediastino medio. En cuanto a al contenido linfático, los nodos linfáticos pericárdicos laterales. Y obviamente los nervios frénicos derecho e izquierdo y el plexo cardíaco, pero la parte profunda de este. Y se puede llegar a encontrar lo que es la membrana broncopericárdica. En cuanto al mediastino posterior, pues sería aquí. Miren, hacemos la línea otra vez. Es todo lo que va a estar aquí. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el mediastino posterior? Esófago. Vamos a encontrar los bronquios principales, derecho e izquierdo de los pulmones, la aorta torácica y sus ramas, otra vez ya vieron, vena hemiácigos, hemiácigo accesoria y las tributarias. Y la ácigos, obviamente, también. El conducto torácico, nodos linfáticos traqueobronquiales inferiores, nodos broncopulmonares, yuctaesofágicos, prevertebrales, frénicos superiores. Y obviamente los nervios vagos, derecho e izquierdo, tronco simpático en sus ramos blancos y sus ramos grises, nervios esplánicos e intercostales. Y ahora pasaremos a hablar a corazón. Hablando un poco de las generalidades del corazón, debemos saber que es un órgano muscular hueco que circunscribe cavidades. ¿Qué quiere decir? Que se forma en cavidades. Presenta 4 cavidades, sus aurículas derecha e izquierda y sus correspondientes ventrículos derecho e izquierdo. Muchos toman, o bueno, mejor dicho, sí es así. El corazón es un vaso sanguíneo modificado. Modificado. Nunca se le olvide, es un vaso sanguíneo modificado. Téngalo muy seguro. Es el vaso sanguíneo más grande del cuerpo, del organismo. Y se sitúa en el tórax, detrás de la pared esternocondral y en la parte inferior del mediastino,
¿Qué quiere decir? En el mediastino medio, porque está envuelto por el pericardio. ¿Por qué se mantiene en esa situación? ¿Qué hace que el corazón se mantenga ahí y no se mueva? Además del pericardio que lo envuelve, son los mismos vasos sanguíneos que llegan a los que lo mantienen, o los grandes vasos, la aorta y las venas cava, que hacen que se mantenga fijo ahí en su posición. Al nacer, el corazón pesa aproximadamente 25 gramos, pero conforme se va avanzando y desarrollando, va subiendo de peso. A los 10 años puede llegar a pesar entre 100 y 125 y en el adulto entre 200 y 250. Pero también debemos tomar la talla y el biotipo del paciente. Debemos tomarlo siempre. Y normalmente el color llega a ser rosado a rojo oscuro. En cuanto al tamaño del corazón, presenta una altura de 9.8 centímetros o 98 milímetros y una amplitud de 105 milímetros, es decir, de 10.5 centímetros. Y debemos saber que el corazón presenta la forma de una pirámide con vértice interior y base posterior. Así que les quiero decir que no hagan esto. A saber de dónde salió ese corazón. Yo no sé de dónde salió. Porque el corazón no tiene para nada esa forma. El corazón, la forma que tiene es casi esta. Es más parecida a esta que a esto. Entonces, yo no sé dónde salió ese corazón. Hablando ahí un poco de la configuración externa del corazón, debemos saber que el corazón presenta 3 caras. Bueno, algunas literaturas toman que 4, la verdad. Yo me estoy basando en Testic, el libro de Testic, Anatomía Descriptiva de Testic. Entonces, según Testic, el corazón presenta 3 caras: anterior o esternocostal, inferior o diafragmática y lateral o pulmonar. Pero, como les dije, algunas literaturas dicen que 4. Entonces, además del corazón presentar anterior e inferior, presenta 2 laterales, 2 pulmonares, derecha e izquierda. Pero siempre presenta 3 bordes, no presenta ni 4, ni 2, ni 5, no, siempre presenta 3. En eso la literatura está muy de acuerdo, presenta 3. Uno derecho, que es inferior, que mide la cara anterior de la cara diafragmática, y 2 izquierdo, uno superior, que me divide la cara anterior de la cara lateral, y uno inferior, que me divide la cara lateral de la cara diafragmática. Presenta una base, que su cara posterior son las aurículas, que es la cara posterior de las aurículas, perdón, y presenta un vértice, que es la punta del corazón. Hablando más específicamente de cada una de las caras, aquí tenemos la cara anterior. ¿Qué vamos a encontrar en la cara anterior? Vamos a encontrar lo que es el surco interventricular anterior y obviamente vamos a encontrar los surcos coronarios o aurículos ventriculares, que en este caso casi no se logran ver bien porque están tapados por las orejuelas o auriculillas, tanto derecha como izquierda. ¿Y qué encontramos en la cara posterior? Obviamente el surco interventricular posterior. Y continúa el surco coronario correspondiente. Perdón, ahí me confundí un poco, lo volví a poner la diapositiva. Hablando ahora de configuración interna, vamos a basarnos en las características comunes que tienen los ventrículos. Y luego hablaremos de las características personales o propias de cada uno de ellos, al igual que las aurículas. Como logran leer, los ventrículos se pueden comunicar con las aurículas gracias a un orificio. ¿Cuáles son estos? Los orificios aurículo-ventriculares, que presentan las válvulas aurículo-ventriculares: tricúpide, bicúpide o mitral. Tricúpide al lado derecho, mitral al lado izquierdo. Además, como les dije, los orificios presentan válvulas. Y ya les dije cuáles también. ¿Y qué hacen estas válvulas? Pues lo que las válvulas hacen es permitir el flujo unidireccional de la sangre. Lo normal es que vaya en una sola dirección. Si ya se regresa, ya no es normal, ya es patológico. Y además de que los ventrículos presentan lo que son las columnas carnosas. Primer orden. ¿Qué quiere decir de primer orden? Que a estas columnas de primer orden se le conocen como pilares. Los pilares o los músculos papilares de cada uno de los ventrículos. Porque, podemos decir, esta parte es un músculo que sobresale de una de las paredes del ventrículo y gracias a las cuerdas tendinosas, que son cuerdas fibrosas, son cordones fibrosos, llegan a las válvulas. Esas son las de primer orden. Las de segundo orden
son columnas carnosas que van de una pared del ventrículo a otra pared del ventrículo. Y las de tercer orden que forman el cuerpo de la pared. ¿Qué quiere decir? Que son columnas que solo se mantienen en esa pared. No van a otro lado, no se mueven, se mantienen siempre ahí. Hablando ahora del ventrículo derecho, presenta 3 paredes. Vamos a hacer esto. Imaginémonos esto, pero imaginemos que es un túnel. Es decir, continúa, que va a continuar. Discúlpenme, yo no soy buen dibujante. Que va a continuar. Entonces, imaginémoslo. Cerremos los ojos, imaginémoslos. Y supongamos que esta parte que tiene el triangulito, como un triangulito, imaginémoslo ahí como una pirámide, un triángulo isósceles. Imaginemos que la parte de arriba es la cara anterior. La cara de al lado es la cara sectal o interna. Y la cara de abajo es la cara posterior. Entonces ya nos estamos imaginando las 3 paredes del ventrículo derecho. Y ahora vamos imaginando los 3 ángulos del ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir con ángulos? Que estos ángulos son los que dividen las paredes. Presenta el ángulo externo, me divide la pared anterior de la posterior, el ángulo posterior que me divide de la sectal a la posterior y el anterior de la anterior a la sectal. Obviamente van a presentar también un vértice, que va a la punta del corazón, y una base, que corresponde al orificio auriculoventricular. Y presentan 3 grupos de pilares, es decir, que hay músculos papilares en 3 grupos. Ahora quiero que se lo vuelvan a imaginar, lo que le está diciendo del triangulito, del triángulo isósceles. En la cara anterior, pongámonos que en la parte media de la cara anterior. En la parte media de la cara anterior. Desde la parte media sale un músculo papilar, pero salen una docena de cordones fibrosos que van a las válvulas, tanto anterior como posterior. Y aquí lo tenemos, mire, músculo papilar anterior. Aquí está. Este queda aquí. Este chiquitito. Ahora, vamos a imaginarnos los músculos papilares posteriores en la pared posterior. En la pared posterior. Disculpen si antes dije cara, pero es pared. En la pared posterior. Son 3. Estos músculos papilares posteriores van a la valva posterior y a la valva interna o sectal. Y ahora, imaginémonos los músculos papilares que nacen de la pared sectal o pared interna, que son muchos, son varios, que estos van a la valva sectal. Y hay un músculo papilar que nace en el infundíbulo pulmonar, que este se conoce como músculo papilar del infundíbulo pulmonar o del cono pulmonar. Entonces, ¿qué es el cono pulmonar? Es un cono en forma de embudo, valga la redundancia, que se encuentra anterior al orificio del tronco pulmonar. Y en esto podemos observar lo que es la cresta supraventricular de His o espolón de Wolf, que es esta que está aquí, miren. Supraventricular de His o espolón de Wolf. Y un dato que podemos encontrar, la trabécula septomarginal. Debería ser esta. La trabécula septomarginal. Solo la encontramos en el ventrículo derecho. Pregunta de examen, créanlo. ¿En qué cavidad del corazón se encuentra la trabécula septomarginal? Ventrículo derecho. Que no se les olvide. Hablando ahora del ventrículo izquierdo, ahora este presenta 4 paredes. Anterior, posterior, sectal o interna y externa. Ahora se van a imaginar un cuadrito. Imagínense en un cuadro. Pero este cuadro tiene su vértice y su base también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nos podemos imaginar una pirámide de 4 lados. Nos podemos imaginar una pirámide de 4 lados,
pero nosotros vamos a hacer que la estamos viendo desde la base. Y vamos a ver de que esta pirámide solamente presenta músculos papilares en su pared anterior y en su pared posterior, que llegan a la válvula mitral, exactamente a las valvas anterior y posterior. Nada más. Debemos resaltar el tabique interventricular. ¿Qué es el tabique interventricular? Es una columna carnosa, semicarnosa voy a decir, corrección, semicarnosa, porque no todo el tabique es carnoso, tiene su parte membranosa. Entonces, ¿qué divide al ventrículo derecho del ventrículo izquierdo? Que no permite que se comuniquen entre ellos porque eso es patológico. Y como les dije, presenta una parte carnosa que es gruesa y es la parte inferior del tabique y es la de mayor tamaño, de mayor longitud, y presenta su parte membranosa que es la parte superior y es bien delgada. Hablando ya ahora de las aurículas, estas tienen características comunes. Son formas de cubo, son cuboideas, y no presenta columnas carnosas de primer orden. ¿Qué quiere decir? Que no tienen músculos que tienen cuerdas tendinosas y que van a las valvas de las válvulas auriculoventriculares. Tienen paredes delgadas y presentan dos órdenes de orificio. El orificio auriculoventricular y los orificios venosos. Es decir, que hay venas que llegan directamente a desembocar a las aurículas. A excepción, obviamente, de las venas cava, superior e inferior, seno coronario, hay unos orificios más pequeños, como las venas de Tevesio, que van a las aurículas. Hablando ya de cada una de las aurículas, la aurícula derecha tiene forma de saco y presenta dos porciones, una lisa y otra que tiene relieves. ¿Cuál es la lisa? La porción lisa, es aquella que está cerca de los orificios de las venas cavas. Y gracias a la crista terminal o a la cresta terminal, pues se puede diferenciar entre la porción lisa y la porción terminal. Aquí está la cresta terminalis. Si ustedes logran ver, miren esto, es liso. Miren aquí, tiene relieves. Son columnas carnosas de tercer orden. Y ahora se distinguen en 6 paredes. Entonces, imaginémonos un cubo. Un cubo. Cuadrito. El cubo tiene 6 paredes. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Están las 6 paredes. Entonces, la pared externa, ¿qué quiere decir? La que está más alejada de la parte media del corazón, presenta los músculos pectíneos. Y gracias a estos músculos pectíneos se forma lo que es la orejuela auricular derecha del corazón. En la pared posterior, que es la que está atrás, la que me forma mi base, podríamos decir, presenta lo que es la cresta terminal o la crista terminalis, como le gusten decir. La inferior, obviamente, el orificio de la vena cava inferior y el orificio del seno coronario. Y la superior, obviamente, va a presentar el orificio de la vena cava superior. La anterior, el orificio auriculoventricular. Y la pared septal va a presentar el foramen oval. Perdón, la fosa oval, no foramen. Estoy mal, foramen sería patológico. La fosa oval, que es esta. Aquí tenemos la válvula del seno coronario o de Tevesio. Y aquí está la válvula de Eustaquio, que es de la vena cava inferior. Hablando ya de la aurícula izquierda, es lisa en toda su extensión. Esta no presenta relieves. ¿Oyeron? Esa es una diferencia también. La aurícula derecha presenta relieves, la izquierda no. Ténganlo en cuenta. Pero esta sí presenta aún 6 paredes. Esos son comunes. Las dos presentan 6 paredes. Es algo común, una característica general de ellas. Igual, externa, interna, superior, inferior, posterior, anterior. Igual. Pero no con las mismas estructuras o con los mismos detalles de cada una de las paredes. Porque la externa presenta lo que es el orificio que me lleva al apéndice auricular
que se encuentra rodeado de columnas carnosas. Tercer orden. La pared posterior es casi plana, casi plana. La inferior presenta el orificio auriculoventricular. Ojo, yo me estoy basando en Testic, ténganlo seguro. Pueden ir a leer anatomía descriptiva de Testic y eso le dice. La superior presenta los 4 orificios de las venas pulmonares. Las 2 derechas y las 2 izquierdas que desembocan en la aurícula izquierda, que traen la sangre oxigenada. La anterior es cóncava y se encuentra deprimida por las estructuras o los troncos arteriales que se encuentran situados sobre ella o delante de ella. Y la septal, que además del tabique intraauricular, presenta otra vez la fosa oval. En la configuración interna, aún si hay un tabique interventricular, debe haber un tabique interauricular. Debe haberlo, por ley, debe haberlo. Debe haberlo. Ojo, nunca se lo olvide. Hay 2 tabiques, interauricular, interventricular, jamás se les olvide eso, por favor. A excepción de que la otra es una lámina triangular, esta es una lámina cuadrilátera. Una diferencia entre los 2 tabiques. Y que la superficie exterior, es decir, lo que se puede ver sin abrirlo, sin partirlo así como está en esta imagen, corresponde al surco interauricular. Y es delgado. Si el espesor es escaso, es de 1 a 4 milímetros, es decir, ni medio centímetro. Hablaremos ahorita un poco de la irrigación del corazón. Vayan observando que ya les explico. Primeramente, debemos saber de que el corazón se irriga gracias a vasos provenientes de la aorta, específicamente del seno aórtico, ya que el seno aórtico es una dilatación de la aorta en su origen. Es decir, viene saliendo la aorta, pero ahí nomás que sale se ensancha. Y eso se conoce como seno aórtico. Y presenta los senos de Valsalva. Gracias a estos senos nace lo que es la arteria coronaria izquierda, aquí está, y la arteria coronaria derecha. Estas arterias recorren, o gracias a ellas, se da casi toda la vascularización del corazón. Bueno, gracias a ellas se da, son las principales. La arteria coronaria izquierda se divide en 2. Se divide en una rama anterior que va por el surco interventricular anterior y me va a irrigar. Tiene su rama que va al cono pulmonar. Me irriga parte del ventrículo derecho, pero esta rama también me da lo que es una rama diagonal de la interventricular anterior. Me irriga 2/3 del tabique, los 2/3 anteriores del tabique interventricular, y la rama interventricular llega a parar como aproximadamente 2 centímetros en el surco interventricular posterior. No pasa sobre el vértice, sino que rodea cerca del vértice. También me da lo que es una rama circunfleja, la coronaria izquierda, y gracias a esta me da varias ramas, como la rama marginal y otras ramas también. Me da ramas auriculares y me irriga el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Aquí continuamos viendo el recorrido de la coronaria izquierda, la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, que me llega a dar la rama posterior del ventrículo izquierdo de la coronaria izquierda. Ahora, la coronaria derecha recorre el surco coronario y rodea el borde derecho del corazón. Me da lo que es una rama marginal derecha, si hay a la izquierda, voy a ver a la derecha también, ten en cuenta eso. Me da lo que es una rama atrial y gracias a esta se me llega a dar lo que es la rama de no sinoatrial o sinusal o sinauricular, como le gusten decir. Me irriga el ventrículo derecho y
la aurícula derecha. Continúa la arteria coronaria derecha hasta llegar al surco interventricular posterior que lo recorre, dándome más ramas para los ventrículos. Y además llega a irrigarme el tercio inferior del tabique. Si la coronaria izquierda me irrigaba los 2 tercios anteriores, esta me irriga el tercio inferior del tabique. Bueno, tercio posterior del tabique. Eso en cuanto al sistema arterial. Ahora hablaremos del sistema venoso. El corazón presenta una vena cardíaca mayor, que nace cerca del vértice del corazón. Esta recorre el surco Voy a usar otro color mejor. Esta recorre el surco interventricular anterior, dobla y se pasa sobre la rama circunfleja de la arteria coronaria izquierda, recorriendo el surco coronario, y en la parte posterior sufre una dilatación que se conoce como seno coronario. El seno coronario recibe la vena de Marshall o la vena obliqua del arco izquierdo, la vena posterior del ventrículo izquierdo recibe también la cardíaca media y la cardíaca menor, que nace el borde derecho del corazón. Entonces, la vena cardíaca mayor va recogiendo la sangre recoge la sangre ventricular, derecho e izquierdo, de los ventrículos, como ustedes están viendo, está cerca de los ventrículos, entonces sí, cuando dobla, recorre ahora sangre aún de ventrículo, pero del izquierdo y de la aurícula izquierda. Y cuando llega a la parte posterior, puede recoger sangre del ventrículo derecho gracias a la vena cardíaca media, a la vena cardíaca menor, y aún sigue recorriendo el ventrículo izquierdo. También, como les decía antes, las venas de Tevesio. Las venas de Tevesio son venas que recogen la sangre y las depositan directamente en la aurícula derecha. No necesitan que se vayan a una de estas venas para permitir que la sangre llegue de regreso a la aurícula derecha y volver a oxigenarse. No, estas directamente la recogen y van directamente a la aurícula derecha. Son las venas de Tevesio. Y hay otras venas, chicos, que también van directamente al ventrículo. Estas venas son como más que todo auxiliares, las de Tevesio y esta, por si llega a fallar una vía de retorno venoso. Entonces, estas son numerarias, podríamos decir, son bastantes. Entonces, mantienen la correcta irrigación del corazón. Hablaremos ahora de los grandes vasos en cuanto al sistema arterial. La aorta. La aorta es el mayor vaso sanguíneo en cuanto a nivel arterial, exceptuando el corazón, que es un vaso sanguíneo modificado. Se extiende desde la base del corazón porque nace del ventrículo izquierdo hasta la cuarta vértebra lumbar. Tiene forma cilíndrica, aunque puede presentar dilataciones. Como les decía yo, en su origen presenta una dilatación que se conoce como el seno aórtico. Se distinguen 3 porciones: el callado de la aorta, la porción torácica y su porción abdominal. Algunos dicen la aorta ascendente y la aorta descendente, también es aceptado. La aorta ascendente hasta que llega al callado y la aorta descendente que desciende desde el callado. Hablando un poco de la trayectoria de la aorta, debemos saber que esta primeramente se dirige oblicuamente hacia arriba, adelante y a la derecha. Y a nivel de T3, T4, es decir, de la vértebra torácica 3 y 4, esta se dobla hacia la izquierda y posterior hacia atrás entonces, para ubicarse lateral o paralela a la columna vertebral. De ahí desciende y a nivel de T8 se vuelve anterior a la columna, pasando por el hiato aórtico del diafragma, llegando hasta L4, bueno, L3, L4, L5, depende, son variables, y se divide en dos, que son las arterias ilíacas primitivas. Hablando ya cada una
de las porciones, hablaremos del callado aórtico. Entonces, hablaremos de la aorta ascendente, que es su porción ascendente, que se encuentra relacionada anteriormente con el pericardio, esternón, y si es un niño, en el timo, obviamente, nunca se les olvide. Si es un niño, siempre hay timo. Posterior, la aurícula derecha y la arteria pulmonar derecha. A la derecha, el apéndice auricular derecho y la vena cava superior. Y a la izquierda, la arteria pulmonar correspondiente. En su porción horizontal, en su parte inferior, solo se encuentra el nervio recurrente izquierdo. Por eso, muchas veces que se presenta un aneurisma del callado aórtico, el paciente puede llegar a presentar tos por irritación del nervio recurrente izquierdo, que más que todo pasa debajo de este como un asa, es decir, hace esto, va por aquí y sale por aquí. El superior presenta sus respectivas ramas, el tronco brachiocefálico, la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. Anterior, el nervio frénico izquierdo, neumogástrico y la pleura. Y posterior, la tráquea, el esófago y el conducto torácico. Y obviamente T3, T4, según donde ésta se bifurque. La aorta torácica presenta dos mitades, una superior y una inferior. ¿Por qué? La mitad superior es más oblicua que la mitad inferior. Deben tener eso seguro siempre. La mitad superior anteriormente se relaciona con el pedículo del pulmón izquierdo. Pedículo del pulmón izquierdo. Posteriormente, las costillas y el gran simpático. El nervio gran simpático. A la derecha, los cuerpos vertebrales, porque es paralela, va paralela, no va sobre, aún va paralela, va al lado. Y a la izquierda con la pleura izquierda. Y si está con la pleura izquierda, con el pulmón también se puede relacionar. Y la mitad inferior, anterior, se encuentra el esófago. Si ustedes están viendo este es el esófago. Y esta es la aorta. Y posterior, el conducto torácico y la columna vertebral y la vena ácico, obviamente. La aorta abdominal anteriormente se relaciona con el páncreas, con el duodeno y el mesenterio. Aquí la están viendo la aorta. Aquí están viendo el duodeno y la cabeza del páncreas está por aquí. Porque la aorta abdominal es retroperitoneal. Y quiere decir detrás del peritoneo. Posterior, la columna vertebral en su porción lumbar. A la izquierda el mesenterio, a la derecha la vena cava inferior, como ustedes logran ver. Y aquí están viendo la bifurcación en la ilíaca primitiva o ilíaca común, como le gusta decir, tanto izquierda como derecha. Y la sacra media. Hablaremos ahora del sistema arterial. Una diferencia entre el sistema arterial y el sistema venoso es que el sistema arterial va desde lo proximal a lo distal y el sistema venoso de lo distal a lo proximal. ¿Qué quiere decir? El sistema arterial nace del corazón y se va alejando de este. El sistema venoso nace lo más largo del corazón y se va acercando a este. Deben tener en cuenta siempre, chicos, de que mientras las arterias son más cercanas al corazón, son más grandes. Y mientras más se van alejando, se van haciendo más chiquitas. Entonces, hablando ya en sí del sistema arterial, obviamente la aorta, de ahí nace todo. Ya hablamos de la irrigación del corazón y de la aorta. Hablamos de que en su porción horizontal, el callado aórtico, presenta tres ramas en su parte superior. El tronco brachiocefálico, que este llega a la articulación acromioclavicular derecha. Perdón, me confundí. Manubrio externales. Manubrio clavicular, perdón, aquí está. Manubrio clavicular, me estoy confundiendo. Falla de sinapsis. Manubrio external, manubrio clavicular, y esta ahí se bifurca en su clavia derecha y carótida común derecha. También presenta lo que es la cayó a la aorta, la subclavia izquierda y la carótida común izquierda. Las carótidas son encargadas de irrigar el cuello y la cabeza. Ahora pasaremos a hablar, antes de hablar de cuello y cabeza, hablaremos un poco del sistema arterial en miembros superiores. Entonces, en la articulación manubrio-clavicular, dijimos que el tronco brachiocefálico se divide en su clavia derecha. La subclavia derecha, en la mitad inferior de la clavícula o en el tercio
exterior, porque hay un tercio interno, medio y exterior de la clavícula, pasa a ser la arteria axilar. Y la arteria axilar, cuando pasa el borde posterior del pectoral mayor, se convierte en la arteria humeral. Igual en el lado izquierdo, solo que del lado izquierdo, la arteria subclavia izquierda nace directamente del callado aórtico. Esa es la diferencia entre la subclavia derecha y la subclavia izquierda. La derecha nace el tronco brachiocefálico y la subclavia izquierda nace directamente del callado aórtico. Hablando de aquí de las carótidas a nivel del cartílago tiroides, aquí miren, superior, entre el cartílago tiroides, voy a hacer que el hueso yoides se divide en dos. Carótida externa y carótida interna. El mismo nombre te lo dice. Si es externo, va para la parte superior o más superficial del cuello y de la cabeza. Si es interna, va para la parte interna. En pocas palabras, vamos a decir, llega a formar el bendito polígono de Willis, que es un dolor de cabeza. Entonces, hablando un poco de la carótida externa, esta se divide en 6 ramas principales. Se divide, chicos, en lo que es la tiroidea superior, en lo que es la lingual, la facial, que se encuentra 5 milímetros superior al nacimiento de la arteria lingual, la arteria occipital, la auricular posterior y la temporal superficial. Entonces, la carótida externa termina con la división de en temporal superficial y en maxilar. La temporal superficial hasta tiene su propio pulso. Tóquense anterior al trago, y ustedes van a sentir un pulso. El cartílago trago de la oreja, obviamente. Van a sentir un pulso. Y la carótida interna, ya les dije que más que todo va al cerebro, polígono de Willy, bla, bla, bla. Estudiar irrigación, el sistema arterial en cabeza, es un dolor de cabeza. Créanlo, estudiar cabeza es un dolor de cabeza. Porque la facial llega a dar muchas ramas, como la submentoniana, las arterias alveolares, la maxilar, llega a dar la bucal, llega la maceteriana, por el músculo macetero, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que le estaba diciendo antes. De la subclavia se transforma en axilar y de esta, pasando el borde posterior del músculo pectoral mayor, se transforma en lo que es la arteria humeral. La arteria humeral, al llegar a la fosa cubital o la fosa del codo, se bifurca, se divide en dos, en arteria radial y en arteria cubital. No sin antes dejar otros ramos, como puede ser la arteria colateral radial. Nace aquí, miren. Y arteria colateral cubital, tanto superior como inferior. Y también llegar a la recurrente radial y la recurrente cubital. Las recurrentes son provenientes de las colaterales, ténganlo seguro. Aquí estamos viendo recurrente, la radial y la cubital. De la cubital nace lo que es la arteria interósea recurrente, que llega a dar lo que es la mera arteria interósea, que se encuentra entre el hueso radio y la ulna o el cúbito, como le gusten llamar. Y posterior, gracias a estas dos arterias, radial y cubital, llegan a formarse lo que son las arterias de la mano. La cubital
me irriga, chicos, la parte profunda principalmente. Las dos me irrigan tanto la parte profunda pero superficial. Pero la cubital me llega. La cubital se encarga de la parte profunda, en la mayoría. Y la radial de la parte superficial. Si ustedes pueden hacer el test de Allen, que se presiona las dos arterias por 10 segundos, bueno, hasta que se ponga pálida más que toda la mano, y sueltan un lado nada más. Sueltan un lado. O sueltan la arteria radial y la arteria cubital. Y ustedes van a comprobar que si sueltan la arteria radial, el color rojo o el color normal va a regresar rápido. Esto debido a que irriga más superficialmente. A que irriga superficialmente. Hasta voy a probar mejor. Y si estoy equivocado, porque estaba leyendo, chicos. Si estoy equivocado, me disculpan por si es al revés, de que gracias al pulso radial es la profunda y la cubital irriga la parte superficial. Si estoy equivocado, me disculpan, se lo digo, me disculpan en serio. Me disculpan. Ya hablando de miembros superiores, me anda fallando el cerebro, como que no hay una buena sinapsis, la verdad. Me anda fallando mi hipocampo. Ya hablando, bueno, me faltó hablarles de aorta torácica. Más que toda la aorta torácica tiene las arterias intercostales. Me da arterias pericárdicas, arterias traqueales, arterias esofágicas, arterias bronquiales. Entonces, son ramas colaterales que me dan más bien ramas cercanas a los órganos que se encuentran ahí. Así que no hay donde perderse. Y son varias. Así que no se preocupen. Ya les dije, pasando el hiato aórtico se transforma en lo que es la aorta abdominal. Aquí me tiran muchos ramos. Entre los principales, el tronco celíaco, tronco celar, como le gusta decir, que me tira mi arteria hepática común y mi arteria esplánica. También, esta me da la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Me llegan lo que son las arterias renales, las arterias suprarrenales inferior y superior, arterias gonadales, van a ser ováricos testiculares según si es mujer o de varón. Y ya hablando más en sí de cavidad abdominal, la hepática común se divide en dos. Me puede dar la gastroduodenal y gracias a esta arteria, la hepática común se pasa a llamar hepática propia, que me llega a la hepática derecha e hepática izquierda y obviamente mi arteria cística, perdón. También puede llegarme a dar la arteria gástrica derecha, gástrica izquierda. Aquí están arterias gástricas cortas que vienen de la esplánica, la arteria gastromental o gastropiploica izquierda y derecha. Y puede llegarme a dar también la arteria, que aquí no se logra ver casi, pancreato duodenal. Hablando ahora de la arteria mesentérica superior, esta me puede llegar a dar, chicos, lo que es la rama ileocólica, que se puede dividir en lo que son, que me llega más que todo a irrigar colon derecho, ilion y yeyuno. Tenganlo siempre seguro, que aquí miren, ven, que son las arterias iliales. Aquí como pueden ver, chicos, aquí está la rama cólica de la arteria ileocólica y la rama ilial. La rama cólica, le dije, la mesentérica superior, colon derecho. Mesentérica inferior, colon izquierdo. Ténganlo seguro, ¿sí? Colon izquierdo. La aorta, cuando se divide a nivel de L4, L5, llega a darme, chicos, lo que es la ilíaca primitiva o ilíaca común derecha izquierda y la sacra media. La ilíaca se dividen en lo que son ilíaca interna y externa. La interna se conoce también como hipogástrica, que más que todo va a vascularizarme o irrigarme toda la cavidad pélvica. Mientras que la externa va a atravesar el
ligamento inguinal, y va a pasar a llamarse arteria femoral. Aquí pueden ver la arteria femoral. Algunas literaturas toman de que es tronco femoral, y cuando esta se divide en arteria femoral profunda y arteria femoral, ya solo se pasa a llamar arteria femoral cuando nace la arteria femoral profunda. Otra literatura directamente te lo dan como arteria femoral, y que esta solo da una rama, que es la arteria femoral profunda. Da más ramas, obviamente. Las pudendas externas, la circunfleja ilíaca, etcétera, etcétera, etcétera. La arteria femoral va medial al muslo, es medial al muslo. Ya acercándose a la fosa popitlea, se hace posterior, se hace oblicua y se va haciendo posterior. Aquí estamos viendo, miren. Y al introducirse en la fosa popitlea, pasa a llamarse arteria popitlea. La arteria popitlea me da varias ramas para los gemelos, musculares superiores, que son 2, musculares inferiores, que son para los gemelos. Y para la misma rodilla, obviamente. Esta, al salir de la fosa popitlea, me da la arteria tibial anterior y me da el tronco tibio peroneo, que se me divide en la arteria peronea y la tibial posterior. Cada uno da ramas musculares. La arteria tibial anterior recurre sobre, obviamente, la tibia en la parte anterior, y llegando al tobillo, por esa partecita, se divide en lo que es malleolar anterior lateral y medial. Y después pasa a llamarse arteria dorsal media o malleolar media, como le gusta decir. Y me llega a dar los ramos del pie. La tibial posterior pasa por el malleolo posterior al malleolo medial. Y me llega también a dar ramos del pie. Y la peronea también igualmente. Hablaremos ahora de los grandes vasos, pero ahora en base al sistema venoso. ¿Y cuáles son estos grandes vasos? Obviamente, vena cava superior y vena cava inferior. La vena cava superior inicia en la cara posterior del primer cartílago costal. Esto se da gracias a la anastomosis de los troncos brachiocefálicos, derecho e izquierdo. Los troncos brachiocefálicos, el izquierdo es más largo que el derecho, porque si la vena cava superior se encuentra al lado derecho, el izquierdo debe recorrer más hasta llegar a ella. Y desemboca en la aurícula derecha. Tiene una longitud de 6 a 8 centímetros y un diámetro de 20 y 22 milímetros, es decir, de 2 a 2.2 centímetros. Presenta una porción extrapericárdica y una porción intrapericárdica. La porción extrapericárdica anterior está en relación con el esternón, la pleura y los dos primeros cartílagos costales. Posterior con la porción derecha de la tráquea, bronquio derecho y los ganglios bronquiales. Y a la izquierda la aorta, como ustedes logran ver. A la derecha, el nervio frénico derecho, este queda aquí acostadito, la pleura y el pulmón. Y en su porción intrapericárdica es anterior, se encuentra en relación anterior, el apéndice auricular se encuentra anterior a la vena cava, pues. Ya, se me lengua la traba. Posterior, las venas y arterias pulmonares derecha, la izquierda continúa con la aorta y a la derecha la pleura y el pulmón derecho. Hablando de la vena cava inferior, tiene dos porciones, abdominal y torácica. La abdominal llega a presentar una longitud de 20 a 25 centímetros. Obviamente en cada persona va a variar, chicos, deben tener siempre eso seguro. Un chaparro no va a ser de 25, puede ser, bueno, depende de qué tan chaparro sea, la verdad. En mi persona, podría decir yo, unos 18 o 20 centímetros, puede ser. Y el calibre es el mismo, de 2 a 2.2 centímetros. En cuanto a sus relaciones, anterior, el borde posterior del mesenterio, la cabeza del páncreas, la tercera porción del duodeno y la vena porta y el hígado. Porque pasa detrás de esto. Además de que recoge las venas suprahepáticas. A la izquierda, la aorta, como siempre. A la derecha, el psoas, el uréter derecho y el borde interno del duodeno derecho y la cápsula suprarrenal derecha. En su porción torácica mide apenas 2 centímetros.
en su porción extrapericárdica es vertical y se encuentra en relación con el ligamento freno pericárdico derecho, con la pleura y con la base del común derecho. Y en su porción intrapericárdica, como lo dice, está envuelta por el pericardio. Hablando ya en sí del sistema venoso, como les dije anteriormente, el sistema venoso viene de la periferia a lo medial, es decir, de lo más largo a lo más cerca, es decir, de lo más alejado del corazón a lo más cercano del corazón, hasta el corazón. Si nos aprendemos sistema arterial, nos estaremos aprendiendo mucho sistema venoso, chicos. Porque normalmente las venas, bueno, son más numerosas que las arterias, eso siempre hay que tenerlo seguro, pero normalmente llevan el nombre de su homónima. ¿Qué quiere decir? Aquí tengo mi arteria temporal superficial, entonces tengo mi vena temporal superficial. Tengo mi arteria lingual, mi arteria facial, pero estas se unen para formar lo que es el tronco tirolinguofacial. El tronco tirolinguofacial que se emboca, chicos, en la yugular interna. También tenemos lo que es la arteria yugular externa. Hay que tener siempre eso en cuenta. Y la yugular externa desemboca en la subclavia, ya sea correspondiente, si es de la derecha a la derecha y de la izquierda a la izquierda. Y la carótida interna se une a la subclavia para formar el tronco brachiocefálico, correspondiente a su izquierda o a su derecha. Aquí lo tenemos. Yugular interna, subclavia, yugular interna, subclavia. También hay yugular anterior, yugular posterior. Hay más venas que arterias, así que hay que estudiar mucho, demasiado hay que estudiar. Entonces, como le dijimos, esta es más larga el tronco electrocefálico izquierdo que el derecho porque debe recorrer todo esto y llegar a la parte derecha para juntarse o anastomosarse con su hermanita, podemos decir, y formar lo que es la vena cava superior. En cuanto a las arterias, a las venas, perdón, ya me está fallando el cerebro, me está fallando una mala sinapsis tengo ahorita. En cuanto a las venas de los miembros superiores, tenemos lo que son las venas de la mano. Tenemos lo que son venas digitales dorsales y si hay dorsales hay ventrales, tengo siempre seguro. Tenemos también la vena metacarpiana dorsal. Metacarpiana dorsal. Tenemos la quinta vena metacarpiana, que se conoce como la salvatela del meñique. Y el pulgar también tiene una, que es la cefálica del pulgar, que se desemboca en la vena cefálica. La salvatela desemboca en la basílica del antebrazo. Hay que tener en cuenta, basílica del antebrazo y basílica del brazo no son lo mismo. Y continúa su recorrido. La vena cefálica pongámosle que va en la parte externa en la parte lateral del antebrazo y del brazo, en la parte lateral del antebrazo, y la vena basílica en la parte medial del antebrazo. Y obviamente tenemos la vena mediana del antebrazo. De ahí donde le sacan sangre, porque estas son venas superficiales. La vena mediana del antebrazo llega a dar una vena mediana basílica que se anatomosa con la vena ya una vena mediana cefálica y una basílica también, obviamente. Que se anastomosa la cefálica, la mediana cefálica con la cefálica del antebrazo y la mediana basílica o mediana del codo con la basílica del antebrazo. También estas venas presentan lo que son venas perforantes o comunicantes que se comunican con el sistema profundo venoso, la red de venas profundas. Y continúa con la vena cefálica del brazo y la vena basílica del brazo. En cuanto, se me olvidó, la vena cefálica llega a desembocar en la vena axilar, la vena basílica en la vena humeral, o puede también llegar a desembocar en la vena axilar. La vena cefálica pasa, lo que aquí está, por el surco dectopectoral. Si les pregunta de examen, ¿qué vena pasa por el surco dectopectoral? La vena cefálica, que no se les olvide. Hablando del sistema profundo, tenemos lo que es el arco venoso palmar superficial y obviamente el profundo. Tenemos en el sistema venoso profundo, son dos venas que acompañan a esta arteria. Es decir, si hay una arteria radial, hay dos venas radiales. Si hay una vena
cubital, hay 2 venas cubitales o ulnares. Si hay una arteria interósea, hay 2 venas interóseas. Estas se unen, se anastomosan y llegan a formar lo que son las 2 venas braquiales o humerales, como le gustan decir. Y después estas terminan uniéndose para formar una sola vena axilar. Después viene la vena subclavia y lo anterior que les dije. Se unen con la yugular interna y forman el tronco brachiocefálico que se anastomosa con su gemela y va a formar lo que es la vena cava superior que desemboca en el corazón. Esto ya lo vimos, solo se lo pongo porque Quirós, ese libro de anatomía Quirós, habla cosas del sistema venoso que otros no hablan. Aunque tal vez las imágenes no son muy buenas, pero en cuanto a texto es buenísimo, deberían leerlo. En cuanto al sistema venoso, aquí repasando lo que ya le había explicado, las carótidas internas, la carótida externa, carótida anterior, carótida posterior, perdón, yugular, me estoy confundiendo, estoy haciendo una mala sinapsis, chicos, mala sinapsis, es yugular. Ahora hablaremos de la red venosa de los miembros inferiores, profunda y superficial. Aquí tenemos la red venosa plantar, tenemos una vena marginal media y una vena marginal lateral, que estas recorren toda esta red y van a formar lo que son, chicos, la vena safena menor. Aquí tenemos la vena marginal medial, vena marginal lateral, que esta es la que me forma la vena safena magna o safena mayor. La safena mayor pasa anterior al malleolo medial. Recorre la parte media de la pierna, dobla y se ubica entre los dos gastrocnemios y perfora y se introduce en la fosa cubital, desembocando en la vena poplítea. La vena menor. Lo dije mal, chicos, me estoy confundiendo, lo siento. Estaba hablando de la vena safena mayor, entonces recorre la parte media de la pierna, la parte media del muslo y desemboca en la vena femoral. La safena menor pasa posterior al malleolo lateral, recorre y se ubica en la parte media de los gastrocnemios, se introduce en la fosa poplitea y desemboca en la vena poplitea. Aquí la vemos. Ya se introdució. Aquí está la vena poplitea. También existen venas colaterales, venas comunicantes, que comunican con el sistema profundo. El sistema profundo está compuesto, obviamente, si son homónimas a las arterias, la tibial posterior, la peronea y la tibial anterior, que tienen ramas comunicantes o venas perforantes, como le gustan llamar, que se comunican con el rex superficial. Formándose, ya entonces, chicos, la vena poplitea, saliendo de la fosa poplitea, recibe el nombre de femoral. Recibe el nombre de femoral. Venas de la rodilla, tibial anterior, voy a ir a la poplitea, déjenme buscarla. Aquí está la vena femoral, vena poplitea, miren aquí, poplitea, vena femoral. Si hay entonces hay una femoral profunda también. Aquí están las venas perforantes, como ustedes logran ver. Si ustedes se aprenden las arterias, se aprenden muchas venas, ténganlo seguro. Aquí va la safena magna, ya vieron, va recorriendo medial, la pierna y el muslo, hasta desembocar en la femoral, la vena femoral. Entonces, anastomosando todo eso, la vena femoral pasa a formar lo que es la vena ilíaca externa. Y esta se une a la vena ilíaca interna o hipogástrica, que estaba haciendo todo el retorno de la cavidad pélvica. Y al anastomosarse esta, llega a formarse lo que es la vena ilíaca primitiva o común, que se anastomosa con su gemela, con su hermanita, y va a formarme lo que es la vena cava inferior. Pero estas no lo hacen en la parte media, sino que lo hacen al lado derecho. Es decir, tenemos la línea media, entonces esto lo hacen un poco al lado derecho. Entonces la vena ilíaca común es más larga, la vena ilíaca común izquierda es más larga que la ilíaca común derecha. Recoge también las venas
gonadales, las venas renales, venas suprahepáticas y quiero hablarle de un sistema especial. Quiero ver si puse una imagen. No puse. Quiero hablarle de un sistema especial. El sistema porta. Entonces, la vena porta se encarga más que todo de brindarle, en su mayoría, al hígado. Casi todos los nutrientes, todo lo que el hígado necesita, casi viene de la vena porta. Entonces, la vena porta está formada por 3 venas. Mesentérica superior, mesentérica inferior y la vena esplénica. Se unen estas 3 venas y se forma la vena porta, que va al hígado. Y chicos, esto ha sido todo. Creo que me largué un poco y espero no haberlo dejado confundido, porque en cuanto a sistema cardiovascular es largo, porque hay que estudiar corazón, hay que estudiar grandes vasos, hay que estudiar sistema arterial, sistema venoso, y solo en cabeza es demasiado, cabeza y cuello es demasiado chicos, demasiado. Espero le haya servido, yo sé que solo son generalidades, pero espero le haya sido de mucha ayuda. Recordándoles que no se olviden de suscribirse al canal y dejarnos su like y compartirlo con sus amigos. Y por favor, si nos pueden seguir en Instagram en nuestra cuenta, MexScienceTime, aparecemos como Mex-Stein. Y si les gusta tal vez el tipo de presentación que usa, pueden descargarla en SlideGo. Aquí les dejo la bibliografía, Nether, Atlas, Testis Latarga, para que ustedes puedan comprobar que todo lo que le dije viene de ahí. Pro y Latarga. Y Quirós, no se las puse, pero pueden ir a buscar Quirós, anatomía humana de Quirós. Bueno chicos, cuídense y déjense cuidar. Gracias, espero les haya sido de mucha ayuda.